hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 22 de abril, damos comienzo al programa 226 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del Movimiento Nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 226. Como siempre, organizado en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Y luego vienen las operetas al 18 de abril, un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina, con un cierre al domingo 18. Luego viene la política nacional con Carlos Olubica y de allí hacemos un pequeño intervalo para pasar al segundo bloque que arranca con la columna de economía de una nueva columnista, Cecilia González Bonorino, de la Universidad Nacional de Avellaneda, que hoy nos va a hablar sobre controles de precios. A continuación, la columna de ambiente de Silvia Oliviero, que hoy escribe sobre nuestra madre tierra, salud. Y cerrando el bloque y el programa, nuestro otro columnista invitado, Conrado Geiger, que nos va a hablar sobre el pensamiento nacional. Con eso terminamos el programa
Así que, ¿qué te parece, Edgardo, si comenzás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 24 de abril de 1915. Comienza el genocidio armenio, que consistió en la deportación forzosa y exterminio de civiles armenios, calculado aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de personas, por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano desde 1915 hasta 1923. Por ley nacional promulgada el 11 de enero de 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner, se reconoce el genocidio sufrido por el pueblo armenio y se declara el 24 de abril de todos los años como el Día de la Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos. Desde Obligados a Volver, nos unimos a la conmemoración y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo armenio. 24 de abril de 1946, el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, establece la nacionalización de los depósitos bancarios. Esto significa que los bancos no podían disponer libremente del dinero y utilizarlo para especulaciones financieras, créditos blandos a los monopolios o empresas de capital extranjero que fugaban el dinero, sin antes tener autorización del Banco Central. 25 de abril de 2007, la Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos a los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, concedidos en 1990 por Carlos Menem, fallo que meses después ratificó la Corte Suprema de la Nación. En el marco de la política de derechos humanos promovida desde que se unió a la presidencia Néstor Kirchner, quien se había declarado contrario a esos indultos, optó por esperar la vía judicial en vez de anular directamente por un decreto presidencial el perdón decretado por Menem. 27 de abril de 1979, primera huelga contra la dictadura militar. La Comisión de los 25, sector vinculado al peronismo combativo, es la que organiza esta manifestación en repudio a los militares y reclama legítimas reivindicaciones de los trabajadores. A raíz de la misma, caen presos sus principales dirigentes y llegan numerosas muestras de adhesión y solidaridad de organizaciones de trabajadores de todo el mundo. 27 de abril de 2003 se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales y cuyos resultados fueron Carlos Menem 24,45%, Néstor Kirchner 22,24%. Como las encuestas señalaban que Kirchner ganaría cómodamente la segunda vuelta, para no verse humillado, Menem anunció su decisión de no presentarse, lo que convirtió en ganador de la segunda vuelta a Néstor, quien asumió la presidencia el 25 de mayo. 27 de abril de 2012, el kirchnerismo realiza una multitudinaria concentración en el estadio del Club Vélez Sarsfield en respaldo a Cristina y en el que se recordó también el triunfo electoral de Néstor del 27 de abril de 2003. El acto se realizó bajo la consigna Unidos y Organizados y reunió más de 100.000 personas. Luego de señalar todas las conquistas logradas desde 2003, Cristina se dirigió a la juventud expresando: ustedes, las nuevas generaciones, son las que tienen que tomar la posta y la bandera para seguir con los ideales de 200 años de historia. Son ustedes los que tienen que seguir escribiendo la historia, su propia historia, y para hacerlo deben hacerlo bajo el lema en que fue convocado este acto: unidos y organizados para profundizar la transformación. Si tuviera que elegir entre todas las cosas que les mencioné desde que empecé a hablar hasta ahora, me quedo con la incorporación de miles y miles de pibes a la política.
Es lo mejor que hemos hecho, porque eso es sembrar futuro. Yo siento que los verdaderos custodios de este legado histórico son todos ustedes, que no van a permitir jamás dar un paso atrás en todo lo que hemos logrado. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 18 de abril, que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Medios opositores conducen la resistencia. El llamado a la resistencia del gobierno que hizo Juntos por el Cambio y que lleva de las narices a Rodríguez Larreta fue precedido y organizado por los medios opositores cuando ubicaron en el gobernador Kicillof y en la vicepresidenta las medidas sanitarias que, presumen, más molestan a las clases medias y altas fieles a sus discursos. En este armado no dudan en descargar la presión en un aliado y amigo, el presidente de la Corte. Títulos, pseudonoticias, opiniones y zócalos fueron desplegados en coro el domingo 18 desde bien temprano para reclamar el pronunciamiento de la Corte a favor de Rodríguez Larreta. La metralla contra la política sanitaria y el plan de vacunación tuvo el lunes 12 uno de sus capítulos más oprobiosos, cuando Clarín dedicó su primer título del día a desacreditar las vacunas chinas en una mezcla arbitraria y alevosa entre la Sinovac, que se aplica en Chile, y la Sinopharm, que es la que tiene Argentina. El crecimiento progresivo del número de contagiados anticipaba a comienzos de semana la necesidad de profundizar las medidas de prevención, dada la saturación del sistema de salud. Mucho antes del anuncio presidencial, Clarín, La Nación e Infobae pusieron a sus columnistas a afirmar en coro que Kicillof reclamaba usar el botón rojo y que Rodríguez Larreta resistía mientras reducían al presidente al mero papel de espectador. Y producido el anuncio, el discurso opositor profundizó este relato, afirmando en hasta 3 notas por día de Clarín, La Nación e Infobae que el gobernador bonaerense y la vicepresidenta impusieron la decisión en tanto Bullrich lanzaba la resistencia. Se hizo cargo Rodríguez Larreta con su habitual cantinela sobre diálogo, aunque en los papeles mandaba a recurrir a la Corte. La propuesta de resistencia y desobediencia incluyó una incansable estrategia de promoción de las manifestaciones callejeras, dándole un volumen que otra vez no alcanzaron y multiplicando manipulaciones. Esto incluyó la alevosía de La Nación de usar la imagen en tapa de 3 niños, vestidos de militantes libertarios, abastecidos con pancartas de protesta, para alimentar la estrategia de enmascarar la lucha electoral con el reclamo de las clases presenciales. La ministra de Contagiación, Soledad Acuña, emprendió el sábado el apriete a la Corte. Simuló comprensión con los plazos judiciales, pero advirtió a los Supremos sobre la fuerte presión de los padres. La Nación le dio el sábado el primer lugar de su versión en línea. Infobae acompañó haciendo propaganda sobre llamados a la resistencia en las redes y Clarín lo hizo en su tapa del domingo. TN insistió con una batería de zócalos dirigidos a Rosenkrantz, ex abogado de la empresa, diciendo que aún no convocó a reunión suprema y agitando las protestas de los padres. El mismo relato fue desplegado por Lehmann en Infobae, acusando al cortesano de dilatar una medida cautelar que podría beneficiar a millones de estudiantes, gracias al robusto recurso del gobierno porteño. También Morales Solá dictaminó sobre la inconstitucionalidad de las medidas del presidente, pero, entonado en modo Bullrich, concedió en su nota dominical que es verdad que las clases presenciales movilizan a millones de personas. Pero bueno, agrega, así es la vida, un remedio de aquel que se mueran los que se tengan que morir, de su líder político y patrón en la nación, Mauricio Macri. Más estratégico, el jefe de redacción de Clarín, Kirschbaum, mira al futuro y le preocupa la posición de Rodríguez Larreta por dejarse arrastrar por los ultras de Juntos por el Cambio. En su nota del domingo, después de sumarse al coro de los demás columnistas sobre la imposición de Kicillof al presidente, establece la línea para el precandidato presidencial. Este conflicto por la política sanitaria le pone una prueba de temple, porque le explica debe resistir al gobierno nacional, pero a la vez sostener su perfil para no mimetizarse con las posiciones más duras de su coalición política y sin romper con ellos.
En estos y otros medios se difundieron trascendidos, emanados del gobierno porteño, sobre una expectativa escasa o nula respecto de lo que pueda resolver la Corte en este choque político. No obstante, la estrategia mediática es alimentar el clima para rodear al tribunal con presiones de toda clase. Tanto así que el redactor Pisi de Infobae se le escapó que allegados de Rodríguez Larreta mantienen contactos informales con los Supremos y que hubo algunos emisarios a la usanza ya conocida de la mesa judicial a la que apeló tantas veces Macri en la presidencia. En las notas de estos tres medios, que coinciden en describir un presidente desgastado, sin poder político, errático, contradictorio, además de irritado, Kicillof no solo es señalado como culpable de las medidas sanitarias, sino también de la alta inflación. Bonelli el viernes en Clarín, Wende el domingo en Infobae, dicen que fracasa la política de control de precios y stock que, repiten, dispone el gobernador bonaerense. El despliegue de títulos falsos tuvo otros capítulos. El viernes en su versión electrónica y el sábado en la tapa impresa, La Nación tituló Uruguay inmuniza gracias a las vacunas que Argentina dejó pasar. Las del laboratorio Pfizer, que tiene en estos medios un ejército para defender sus intereses. No importan los números reales. De casi 2 millones de vacunas que llegaron al territorio uruguayo hasta ahora, solo 234.000 son de ese laboratorio. Otra mentira descomunal quedó expresada en los títulos sobre preocupación por la sanción de la Defensoría del Público a Viviana Canosa, por sus dichos estrafalarios sobre manipulación de los hisopados para que den positivo. Esa institución no adoptó ninguna sanción contra la animadora ni contra nadie, porque no está en sus facultades hacerlo. Pero una vez más, para este periodismo, lo último que importa son los hechos. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de hacer esta grabación es el martes 20 de abril pasado el mediodía. La semana pasada dijimos en nuestra columna que si no resultaban suficientes las medidas de restricción tomadas por el presidente de la Nación el 9 de abril, se tomarían medidas adicionales. Siempre tratando de mantener el difícil equilibrio entre frenar la circulación del virus, esto es frenar la circulación de personas o disminuir la circulación de personas y no afectar demasiado la actividad económica. Obviamente por las grandes dificultades que hay de tipo económico y social para una cuarentena absoluta como se hizo al comienzo de la pandemia el año pasado. El presidente debía elegir dónde y qué restringir, y esto teniendo en cuenta siempre, hablando del dónde, que el AMBA es claramente o vuelve a ser claramente el epicentro de la pandemia. En el momento de elegir qué restringir, hay actividades que implican un enorme movimiento de personas y no impactan tanto en la recuperación productiva que se está produciendo. De estas actividades hay dos principales: las clases presenciales y la actividad gastronómica y comercial nocturna. Las clases presenciales, no tanto por los contagios que se pueden generar dentro mismo de las escuelas, sino por el movimiento intenso que generan alrededor de la concurrencia de los chicos y las chicas a la escuela. Allí se movilizan docentes, auxiliares, personal administrativo,
padres, madres, niños y niñas, transportistas escolares, y la actividad nocturna por el relajamiento de las conductas sociales que se produce en ese contexto y que facilita mayores contagios. El objetivo de las medidas que se tomaron por 15 días, esto vale la pena remarcarlo, es descomprimir el sistema de salud y dar tiempo a que avance la campaña de vacunación que se está desarrollando, aún con las dificultades de provisión de vacunas, con bastante éxito. Como ya es costumbre, la oposición salvaje salió a embarrar la cancha para complicar el cumplimiento de ese objetivo de las medidas. Están, no cabe duda, en campaña electoral, en medio de la segunda ola de la pandemia, o una nueva pandemia, como dicen algunos especialistas, con la irresponsabilidad que los caracteriza. Juegan con fuego pensando que van a quemar al gobierno, pero en el medio del incendio que quieren provocar está el pueblo argentino. Además, no parecen darse cuenta que cuando hay un incendio pueden quedar incinerados ellos mismos. Una vez más, porque les sale bien eso, han buscado la complicidad de jueces amigos. Como la Corte Suprema de Justicia de la Nación no respondió al planteo de Larreta respecto a las clases presenciales en los tiempos perentorios que necesitaban y esperaban, echaron mano al Poder Judicial de la ciudad para resolver una cuestión de competencia federal. Un disparate. Pero lograron en tiempo récord, en fin de semana, un fallo vergonzoso e insostenible desde la Constitución y las leyes. ¿Pero qué les importa a ellos la Constitución y las leyes, aunque se llenen la boca de republicanismo? Esto les sirvió para su intento de mostrarse como defensores de la educación, justo ellos que desfinanciaron sistemáticamente al sistema educativo público desde el gobierno nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 4 años y que no construyeron una sola escuela. En Cava, que gobiernan hace 14 años nada menos, continúan con la reducción del presupuesto educativo año tras año como porcentaje del presupuesto total de la ciudad. De la época en que estaba, antes de que ellos tomaran el control del gobierno de la ciudad, que era del 26% el presupuesto educativo sobre el presupuesto total, han llegado este año al 17%. 9 puntos han bajado ese presupuesto. Y además todos los años subejecutan el presupuesto de infraestructura educativa. Es conocido el problema crónico de falta de vacantes en las escuelas públicas de Cava. Lo que defienden no es la educación, sino el negocio de los colegios privados, o sea, a sus amigos empresarios de las escuelas de la élite. No por casualidad de esos establecimientos surgieron las escuálidas y patéticas movilizaciones para protestar frente a la Quinta de Olivos. Todo esto por 10 días de clases virtuales, cuando no tienen ningún problema para que sus hijos falten con el objetivo de ir a esquiar o viajar a Disney. El objetivo claramente no es defender la educación. Luego se rasgan las vestiduras porque dicen que se van a morir de hambre los que viven de la gastronomía y las actividades culturales o de entretenimiento. Justamente ellos que quebraron a la Argentina y la hundieron en la pobreza en 4 años. No tienen autoridad moral para hablar tampoco de esto. Larreta, que gobierna el distrito más rico del país, no solo no pone un peso para la educación pública
o para construir escuelas. Tampoco lo hace para sostener la actividad comercial y gastronómica. Toda la ayuda ha venido y seguirá viniendo del gobierno nacional. Por ejemplo, ahora con la ampliación fuerte del programa Repro para ayudar a todas las empresas que vean disminuida su facturación por las restricciones de la pandemia, la asignación por estos 15 días de 15.000 pesos para los beneficiarios y beneficiarias de la AUH, de la asignación para embarazadas y para monotributistas de las categorías A y B. Mientras tanto, el sistema de salud de Cava colapsa y ellos dicen que se podría haber esperado 10 días más para ver cómo funcionaban las medidas del 9 de abril, que por otra parte ni se molestaron en hacer cumplir. No había tiempo para esperar. Pero ellos mienten con la ocupación de camas de terapia intensiva. Parece que sobran, pero cuando después, por ejemplo, una jueza que se contagió de la hija, que a su vez se había contagiado en el colegio, no pudo conseguir una cama en la ciudad y la tuvieron que enviar a la provincia de Buenos Aires, o el padre de un periodista de TNT Sports no pudo conseguir tampoco una cama para su padre en la ciudad y tuvo que internarlo en la provincia de Buenos Aires, evidentemente no es la situación, esto demuestra que no es la situación tan desahogada que ellos quieren mostrar con cifras mentirosas. Pero además de mentir con la ocupación de cama de terapia intensiva, por ejemplo, le han dado en comodato a los sanatorios privados 50 respiradores y ahora le piden a Nación si les puede reponer esos 50 respiradores. Recordemos el episodio de las vacunas que le dieron también a hospitales privados y prepagas para que las aplicaran a sus afiliados. Está claro, clarísimo, para qué intereses juegan los señores y señoras de Juntos por el Cambio. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. 17 de abril de 2021. Hay cepas, para que sepas. Cuarentenieros, cuarentenieras, cuarentenieres y todas las demás letras, vocales y consonantes de nuestro alfabeto que se quieran sumar a nuestra consigna. Personas, personas, seres y seres humanos que saben que para combatir un virus es mucho mejor una vacuna que una cacerola. Seres y seres humanos hartos de escuchar que reclaman privilegios diciendo que son libertades. Personas que estamos hartos de resistir a la infodemia de los medios enfermónicos sin otros recursos que un beso vía Zoom, un curso de japonés nivel bajo, un curso de cómo enhebrar zapatillas en polaco, una receta de empanadas caseras, abrazos dados con el codo, con la cabeza a la distancia, con el espíritu, con la punta del pie, con el esternocleidomastoide o con cualquier cosa menos la que nosotros sabemos que es la que se usa de verdad para dar los abrazos afectivos. Es con ustedes, es con todos ustedes, ustedes y ustedes que estamos acá. Y hoy me vine optimista, raro. Quiero que aprovechen la posibilidad que tienen hoy de ver un humorista optimista. Es muy raro un humorista optimista. Miren, estaba Antonio Gramsci, ese genial estratega, político, filósofo, que dijo que estaba bueno ir por la vida con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. En esas marchas, manifestaciones tan populares y tan masivas que había antes de la pandemia, quizás ustedes hayan visto alguna vez la importantísima columna del movimiento gramsciano de liberación. Pero si la vieron, notaron que no había una sola columna, que había dos. Las que mantenían la bandera y las consignas
del optimismo de la voluntad, esos vendrían a ser los militantes, y los que sosteníamos la bandera del pesimismo de la razón, eso vendríamos a ser los humoristas, que trabajamos día a día en ese absurdo que se da por llamar razón. Ahí estamos nosotros. Pero a pesar de Gramsci, a pesar del ex sumo maurífice QRD, vale decir que en reposeras descanse, a pesar de la Patrix recargada que sigue y sigue y sigue, hoy estoy optimista. ¿Y por qué estoy optimista? ¿Por qué estoy optimista en medio de tanto contagio y de tanta mala noticia? Porque están apareciendo medidas que quizás nos ayuden a contagiarnos menos, a enfermarnos menos, y porque están apareciendo vacunas que junto a las medidas, junto a los cuidados, y si nos ponemos un poquito de acuerdo, va a ser que aumente un poco la cotización de la vida en esta extraña bolsa, en este extraño mercado, donde los apostadores, acá tenía varios adjetivos adecuados para ponerle, pero todos insultos, y ninguno me parece el suficiente para decirlo, así que lo dejo en esos apostadores a la muerte nomás que tanto pululan por ahí. Pero hay vacunas, están llegando las vacunas, hay medidas para que nos cuidemos, y además parece que va a haber nuevas vacunas. Parece que se viene la vacuna argentina, que uno se la aplica y sale gritando un aplauso para el enfermero, un aplauso para el enfermero. O la vacuna italiana, donde uno sale gritando eso mismo, pero italiano, más fuerte todavía y con tomate. O la vacuna judía, que uno se la aplica y después se pone un saquito por si refresca. O la vacuna alemana, que tiene una efectividad de 1 año, 1 mes, 2 semanas, 3 días, 4 horas, 10 minutos y 4 segundos. O la vacuna del FMI, que te dan una dosis y le debes 4. O la vacuna norteamericana, que en este caso más que una vacuna es un arreglo que vos tenés que hacer, donde si vos te comprometes a darle todo menos la vacuna, ellos se comprometen a que cuando les venga bien, capaz que te dan la vacuna, pero mientras tanto la tenés que pagar por anticipado, y si no pueden, no te la dan y te jodés. Por eso esa vacuna existe. La mala noticia es que también están apareciendo nuevas cepas. La buena noticia es que dentro de las cepas que están apareciendo no está, porque se había dicho que sí, la cepa porteña. Ustedes se pueden imaginar una cepa porteña, una cepa que está tratando de estacionarse en cualquier lugar del cuerpo, que dice no, a mí este anticuerpo no me va a hacer nada, porque a los demás le va a hacer de todo, pero a mí no me va a hacer nada. Que es capaz de sobornar a los anticuerpos para que la dejen pasar, que te dice que va a ir al estómago, pero va al hígado, si te dice que va al hígado, va a ir al riñón, y que además dice yo estoy acá, pero en realidad mi destino es ir a contagiar a los europeos, que se creen. No existe esa cepa. Buena noticia. Y la otra buena noticia es que en estos tiempos tan postdicepolianos, tan de cambalache, tan de Biblia y calefón, algunos gobiernos, el nuestro hace pocos días, decidió tomar medidas de alivio que algunos entendieron como medidas restrictivas. Que es que, bueno, no podés salir a la calle después de determinada hora, las clases van a ser virtuales, las reuniones están prohibidas de más de determinadas personas, como siempre tenés que salir con barbijo, la circulación es menor. Medidas que algunos creen que son de un gobierno tiránico y otros creemos que son de un gobierno democrático para evitar que tengamos que enfrentarnos a la tiranía del virus, ese sí es tirano. Vale decir, son los límites que nos pone un gobierno, para que no tengamos que enfrentarnos a los límites que pone el virus y agarrate Catalina. Pero hay quienes dicen, bueno, pero están las actividades esenciales y la educación es esencial, y además confían en que cada uno, y bueno, como dirían algunos muy ayornados, si él viene y me dice que autopercibe que se cuida, entonces es que se cuida. Y siguen sosteniendo que la educación es esencial. ¿Estamos de acuerdo? La educación es esencial. Y porque la educación es esencial, tenemos que educar a los chicos, a los adolescentes, a los adultos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos y amigos que somos todos nosotros, a que la vida es esencial. Y que una de las maneras de conservar esa vida esencial es cada uno en sus, como dijo un compañero de escuela hace más de 50 años y todavía me sigue haciendo reír, cada uno en sus aposentos. Porque la realidad es que de las 20 verdades peronistas, ninguna es tan real en este momento como aquella que dice de casa a trabajar en casa y de trabajar en casa a casa. Etcétera, exit. Y hasta la próxima. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook,
Obligados a Volver programa radial y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presas políticas. La semana pasada conocimos el número de inflación de marzo. Las subas de precios de ese mes fue del 4,8% respecto al mes pasado, acumulando en los primeros 3 meses del año un incremento del 13%, un nivel bastante elevado. Si bien educación y prendas de vestir impulsaron buena parte de las subas de marzo, por una cuestión fundamentalmente estacional, los alimentos continúan siendo el rubro de mayor preocupación, ya que estos impactan con mayor fuerza en el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerados. El rubro de alimentos aumentó en el primer trimestre del año 13,8%, es decir, por encima del nivel general. Entre los alimentos se volvió a destacar la fuerte suba en el precio de la carne, que por ejemplo en el Gran Buenos Aires acumuló un incremento del 16,7% y en el último año un 63%. A lo que se sumaron también las subas en los precios de los productos lácteos, que en el primer trimestre subieron 13,2%. El aumento en el precio de los alimentos se asocia principalmente a la suba de los precios internacionales de los productos agropecuarios, alcanzando máximos que no se observan desde el año 2014. Por ejemplo, durante los primeros 4 meses de 2021, el índice de precios de materias primas agropecuarias en el mercado internacional, que elabora Banco Central, subió 16%. Esto claramente va a tener un impacto positivo en el ingreso de dólares y la recaudación para el país, pero también es una presión continua sobre los precios internos y fundamentalmente sobre los productos que componen la canasta básica. La merma del poder adquisitivo de la población y fundamentalmente de los sectores que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de los productos que se fabrican en el país tiene un impacto no solo regresivo, sino también recesivo, poniéndole límites a la recuperación económica. Con estas subas en los precios de los alimentos es difícil que se pueda recomponer el poder adquisitivo y alcanzar la meta de inflación fijada en el presupuesto de 2021. Y esto a pesar de que el gobierno viene manteniendo una política fiscal y cambiaria compatible con lo planteado en el presupuesto, y también los sindicatos vienen accionando en forma compatible con los objetivos de la política macroeconómica. En el último tiempo se vinieron observando comportamientos especulativos también de las grandes empresas formadoras de precios, ¿sí? Que no estarían en línea con estos dos sectores. En este marco, el gobierno tomó nuevas medidas para controlar la inflación, que se suman a las ya existentes, como los acuerdos de precios, como el programa Precios Cuidados, Precios Máximos, o los consejos económicos y sociales para fijar los precios y salarios. Entre las medidas podemos destacar las que están destinadas al abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles, a generar una mayor transparencia en la cadena agropecuaria y evitar prácticas ilegales y especulativas. Acá se destacan mayores controles y exigencias sobre las exportaciones de estos productos. Lo que se definió fue modificar el reglamento para la inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, el RUCA, exigiendo que las empresas expongan el plan de trabajo proyectado para el próximo año, donde tienen que detallar la mercadería a exportar, volúmenes, proveedores, destinos, etc.,
el personal en relación de dependencia, las aseguradoras de riesgo de trabajo, los bancos donde se destinan, donde se depositan estos saberes, el último estado contable, incluyendo una constancia de los ingresos de divisas del último año, para el caso de haber realizado exportaciones, y se dispone que exista una responsabilidad social solidaria entre las empresas vinculadas en caso de incumplir con alguno de estos requisitos. Estas medidas apuntan, por un lado, a bajar la informalidad en la cadena de comercialización y la evasión impositiva, pero también reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales e informales, que son los que generan mayores distorsiones en el mercado interno y exportador. En paralelo con estos nuevos requisitos, se está avanzando en un nuevo esquema de funcionamiento para la comercialización de la carne vacuna en el mercado interno, estableciendo la obligación del troceo a partir del 1 de enero de 2022 en el mercado nacional. Esta medida apunta a que los frigoríficos abandonen la venta de la media res y pasen al troceo. La media res es la práctica habitual para la exportación y la venta de carne en grandes cadenas y supermercados. El cambio al troceo permitiría a las carnicerías abastecerse con los cortes que demandan sus clientes. Por ejemplo, en las zonas donde existe un nivel socioeconómico bajo y medio, ciertos cortes premium carecen de demanda y esto podría volcarse a la exportación. A su vez, la Secretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa va a ofrecer financiamiento a tasas subsidiadas para que las MIPYMES puedan realizar inversiones de manera a adecuarse a estos objetivos. Otra medida vinculada a la comercialización de la carne es la creación de un nuevo registro de exportaciones en la Secretaría de Comercio Interior, que va a actuar en conjunto con una comisión integrada mixta por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, donde se van a definir precios de referencia de exportación con el fin de evitar la subfacturación de exportaciones. Esta medida responde a que se detectaron prácticas ilegales de subfacturación de exportaciones, es decir, informó que exportó menos cantidades de las que realmente exportan y por lo tanto una posible evasión fiscal. Y simultáneamente se está trabajando en nuevos acuerdos de abastecimiento de carnes a precios accesibles que ampliarían la cobertura territorial y el abastecimiento de estos productos hasta fin de año. En línea con estas medidas para aumentar la oferta de alimentos a precios accesibles, también se está lanzando el programa Mercado Federal Móvil, que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas en zonas de Gran Buenos Aires, pero luego se va a ir extendiendo a otras áreas del país. En una primera etapa se van a ofrecer canastas de entre 5 y 6 kilos de verduras y frutas a valores entre 120 y 250 pesos. Y a su vez se está adecuando un espacio comercial en Parque Patricios que va a ofrecer productos frescos del mercado central, y esto va a permitir proveer a precios mayoristas productos frescos a barrios del sur de la capital federal o el Gran Buenos Aires. Estas obras van a estar finalizando en los próximos 3 meses. En línea con estas medidas para potenciar la oferta y ampliar la competencia de los productos y de los alimentos, y en el marco de la ley de góndolas también se está lanzando el programa MIPYMES en góndolas para adecuar la oferta de los productos que ofrecen los micro y pequeños productores y las cooperativas a los supermercados. El programa ofrece financiamiento para estos productores a tasas subsidiadas, capacitación y asistencia técnica. También se están llevando adelante, se está trabajando en acuerdos sectoriales, uno con la cadena de producción avícola, incorporando las compras de maíz para dar mayor certidumbre a la provisión y precio de este insumo, además de líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para la cadena avícola. También se está trabajando en acuerdos de precios con las empresas que producen insumos industriales de uso difundido y de la construcción a los fines de sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año con cláusulas de revisión trimestral. Este acuerdo incluye a los sectores productores de insumos textiles, cueros, maderas, papel, químicos, hierro, acero, aluminio, cartón, vidrio, cemento, etc. También se busca firmar esta semana un acuerdo de precios con los principales fabricantes y comercializadores de electrónica y electrodomésticos. El acuerdo pretende mantener fijos los precios actuales hasta fin de octubre e incluye la estructuración de ofertas especiales en celulares, televisores y computadoras
a precios muy accesibles que serían comercializados por plataformas electrónicas de Banco Nación, Correo Compras, entre otras. En línea con estos mayores acuerdos en los precios y los distintos sectores, también se busca profundizar en monitoreo de precios y el cumplimiento de las normas vigentes. La Secretaría de Comercio Interior incorporó 500 nuevos fiscalizadores para controlar el precio y el abastecimiento en los supermercados. También se está llevando a cabo un mayor control sobre el rotulado a fin de evitar que información incorrecta induzca a decisiones de compra equivocadas o inconscientes. Y se puso en funcionamiento el SIMPRE, que es un sistema informativo donde las grandes empresas informan a la Secretaría precios, stocks y niveles de ventas, que esto le va a permitir a la Secretaría tener mayor información y con eso mejorar las políticas que se están implementando al fin de incrementar su efectividad. Sin más que decir, esperemos que estos acuerdos logren ser exitosos porque estas herramientas no solo son centrales para la recuperación, sino para que esta nos alcance a todos y todas. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Silvia Oliviero Guieto. Esta es la columna de Ambiente y el tema elegido es A nuestra Madre Tierra Salud. Hoy jueves 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta fecha recuerda la primer gran movilización llevada adelante por los movimientos ambientalistas en 1970 y que tuvo su epicentro en los Estados Unidos, pero que también se expandió hacia otras ciudades y capitales del mundo. Hace exactamente 51 años de este hito considerado fundacional del ambientalismo en el mundo occidental. Posteriormente, en el año 2009, mediante la resolución 63/278, las Naciones Unidas declaran al 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo que esta es una expresión común de distintos pueblos y regiones del planeta y que demuestra a su vez la interdependencia que existe entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Durante ese evento estuvo como invitado y como orador principal el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, acompañado por el maestro y teólogo brasileño Leonardo Boff, uno de los inspiradores de la Carta de la Tierra y un defensor activo e histórico de los derechos de la casa común. Hoy quiero destacar dos hechos que están ocurriendo en este preciso momento. El primero, que es la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo ambiental de la región de América Latina y el Caribe y que trata sobre la participación civil, el acceso a la información y a la justicia ambiental y a la protección de los derechos humanos de los defensores del ambiente. Es además el primer acuerdo ambiental que toma en consideración la defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales. Argentina es uno de los 12 países que ha ratificado este acuerdo regional.
Y por el otro lado, en este momento, el presidente Alberto Fernández está participando de la cumbre de líderes sobre cambio climático, invitado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto a otros 40 jefes de Estado de los distintos países del planeta, incluidos Putin, el presidente de Rusia, y Xi Jinping, el presidente de la República Popular China. Y para finalizar esta columna, a manera de homenaje a nuestra querida Casa Común, a nuestra querida y maltratada Casa Común, les voy a leer un poema, cuyo título es Tiempo del Hombre. Y dice así: la partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo, la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva, la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas, las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella, y florezco en guitarras porque fui la madera. Atahualpa Yupanqui. Los dejo acá cuidándonos y cuidando sobre todo a la casa común que es la que nos habita. Así que bueno, les agradezco otra vez que estén ahí escuchándonos. Nos estamos encontrando en la próxima columna. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y quiero agradecer antes que nada esta invitación a Obligados a Volver para hacer una columna sobre el pensamiento nacional. Tema vasto, si los hay, para mí un gran descubrimiento, ¿no? La conciencia de lo que es la dominación cultural a mí me surgió a partir de la lectura de textos de pensamiento nacional, empezando por, y espero no olvidarme ninguno, Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Juan José Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, Norberto Galazo y muchos otros, algunos no tan conocidos, pero que como yo, leyendo a estos, empezaron a generar pensamientos propios, ideas propias, observaciones propias sobre esto que llamamos el pensamiento nacional. Es una conciencia el pensamiento nacional, una certeza que hace que uno empiece a ver las cosas
de un modo que antes no lo veía, y empieza a verificar y a constatar el hecho de la dominación cultural en gestos de lo más mínimos que antes pasaban desapercibidos, y uno es consciente también que le pasan desapercibidos a otros, ¿no? No porque uno sea más piola, sino, como decía Jaureche, porque uno es un gil avivado. El pensamiento nacional a mí me llevó a poder unificar un montón de información dispersa que yo tenía y que con esa mirada cobró sentido. De hecho, a partir del momento en que a uno le cae la ficha con lo de la dominación pedagógica, la dominación cultural, el pensamiento nacional, es como dice el pensador Julio Fernández Baráibar, que es como en la escena de la película Matrix, cuando Morfeo le ofrece a Neo la opción entre la pastilla azul o la pastilla roja, donde una es para volver a la normalidad y llevar una vida alienada, ignorante de lo que está sucediendo, y si uno toma la pastilla roja, ve la realidad tal cual es. Entonces, bueno, el pensamiento nacional es básicamente la pastilla roja, o en nuestro caso podemos decir que es la pastilla azul y blanca. Y nótese la paradoja que yo, para citar un ejemplo que pueda explicar lo que es la dominación cultural, tengo que apelar a una película como Matrix, que todos conocemos, pero que no es una película argentina, es una película norteamericana y que sin embargo para nosotros es un código de comprensión. Eso tiene que ver con la dominación cultural. El pensamiento nacional nos hace observar, la propuesta del pensamiento nacional, a ver si logro ordenar una idea, es ver el mundo pero desde acá, es lo universal pero desde acá. No es un nacionalismo rabioso y dogmático, sino que es realmente comprender nuestra historia, nuestros valores y saber, conociendo el pasado, uno logra realmente entender el presente y consecuentemente puede proyectar un futuro. Un tema que está muy en boga es el tema de la soberanía en términos generales, ¿no? Ahora con toda esta discusión con el tema de la salida de los ríos y el uso de los ríos y qué barcos pueden entrar y qué barcos no pueden entrar y la plataforma submarina, y hablamos de soberanía. La soberanía, según la definición del diccionario, es gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Y a mí me gusta llevar esto al plano de la cultura, que es el campo donde yo me desenvuelvo. Entonces, si yo cambio, para hablar de soberanía cultural, cambio el sustantivo de gobierno y lo cambio por cultura, puedo decir que la soberanía cultural es la cultura propia de un pueblo o nación en oposición a la cultura impuesta por otro pueblo o nación. La imposición cultural la podemos observar permanentemente. Uno de los campos donde yo me desempeño es en el tema de la música, de la musicalización, y es notable cómo cualquiera de nosotros, os lo voy a plantear desde mí para que no parezca que estoy señalando errores ajenos, ¿sí? A mí me sucedió, yo a los 14 años descubrí a los Beatles y los Beatles para mí fueron mi adolescencia. Yo, ya grande, no sé, a los 40, de golpe tomo conciencia de que yo de los Beatles puedo nombrar, enumerar la discografía completa en orden cronológico, puedo decir qué canciones tiene cada disco, quién compuso cada canción, qué dice la letra, quién la canta, qué día cumpleaños cada Beatle, cómo se llaman sus hijos. Y también me gusta Atahualpa Yupanqui, me gusta el Cuchi Leguizamón, pero sin embargo, si me preguntan la discografía de ellos, qué día cumplen años, nombres de sus familiares, son temas que me son absolutamente desconocidos. Si profundizamos en esto, vamos a descubrir que cualquiera de nosotros puede reconocer, digamos, la diferencia que hay. Si yo pregunto qué diferencia hay entre el rock y el blues, y más o menos esto cualquiera lo puede explicar. Si yo pregunto qué diferencia hay entre el soul y el funk, y cualquiera lo puede explicar.
si yo pregunto, no sé, bandas de rock inglesas o bandas de rock yankees, y cada uno va a poder nombrar algunas y diferenciándolas. Sin embargo, si yo pregunto qué diferencia hay entre el chamamé y la chamarrita, qué diferencia hay entre la cueca y la samba, qué es una baguala, a qué región de nuestro mapa corresponde cada música, entramos en una zona de zozobra. Todos los múltiples ritmos que pueblan nuestro país son llamados genéricamente folclore, así como un gran genérico abarcador, y he escuchado a sonsos diciendo cosas como el folclore es aburrido, ¿no? Que lo que eso solamente demuestra es un nivel de ignorancia absoluto sobre lo que es el folclore, porque es una palabra que en realidad está poniendo un sello a un montón de músicas que son muy distintas entre sí. Y cada música, esto también me llevó muchos años comprenderlo, aunque yo esto lo había vivido muy de jovencito, de adolescente, en un viaje que hice por Formosa, que fui a una escuela de frontera, y a la noche nos homenajearon y tocaron chamamé ahí frente al río Paraguay, piso de tierra, una guitarra y una verdulera, y fue chamamé hasta las 4 de la mañana. Y comprender que esa música y ese paisaje litoraleño, el río, las costas verdes, esa selva tupida, eran una sola cosa con esa música, son una sola cosa. Y con cada una de las músicas de nuestro país uno puede descubrir eso, que representa un paisaje. La baguala tiene esas subidas y bajadas que representan claramente el paisaje donde se las canta. Y la dominación cultural hace que nosotros desconozcamos, ignoremos todo eso. Y estoy hablando de la Argentina nomás, pero en realidad esto nos lleva a toda Latinoamérica. Hablamos mucho de la unidad latinoamericana, de la patria grande, y si yo pregunto quiénes son qué músicos bolivianos te gustan más, ¿no? O qué músicos peruanos, o qué músicos ecuatorianos, o qué músicos brasileños, uno entra en crisis. Capaz de Brasil es lo que más se conoce, pero porque los músicos brasileños que se conocieron fueron conocidos a nivel internacional. Si yo hablo de Vinícius de Moraes y Toquinho, estoy hablando de un fenómeno que fue tercerizado por las multinacionales, por las discográficas multinacionales. Entonces llegó a nosotros. Llegó por el mismo camino que llegaron los Beatles. No llegó por un camino de país hermano. Así que, bueno, esto fue como una gran reflexión, un pensamiento en voz alta, donde fui entrecruzando el tema que a mí me ocupa, el tema que a mí me entretiene y sobre el cual me la paso leyendo, investigando, escribiendo humor sobre este mismo eje. Pero básicamente es eso, la dominación cultural es la imposición de otra cultura, y donde esa otra cultura empieza a tener más presencia que la propia. Yo no digo que no haya que conocer de arriba para abajo la discografía de los Beatles. Lo que digo es que no puede ser que por eso nos perdamos de conocer toda la música de Atahualpa o del Cuchi Leguizamón. Muchas gracias. Señor Rodríguez Garqueta, con su actitud preocupada, su barba poco afeitada y su gesto exagerado, solo le importa el mercado, el resto es una fachada. Sí. Recuerdo las topadoras, sí, en los talleres del Borda. Sí. La memoria nos aborda, sí, recordando a Favaloro. Sí. Para usted la guita es todo, sí, del resto nada le importa. Sí. Los chanchullos de Garqueta han sido uno, han sido dos, han sido más de 100. Sí. Los negocios de Garqueta
han sido 4, han sido 5, han sido más de 100. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Puede ser Clarín, señor Rodríguez Garqueta, con disfraz de pluralista y con sus dotes de artista, va dejándonos pelados. Usted no cree en el Estado, se le nota sin revista. A la vieja escuela pública le retiró el presupuesto con diferentes pretextos y su bla 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 bla. Los dejó sin conectividad a los pibes y a los maestros. Los chanchullos de Garqueta han sido 1, han sido 2, han sido más de 100. Los negociados de Garqueta han sido 4, han sido 5, han sido más de 100. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Tengamos mucho cuidado, que este tipo despiadado es el hombre del establishment. Es el hombre del establishment. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes, por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.